Me llamo Renata Solórzano. Tengo 32 años. Y hace 9 años, mi propio padre me dijo, delante de toda mi familia, que yo era la vergüenza más grande que él había tenido que cargar. No lo gritó. Eso es lo que más me costó superar. Lo dijo bajito, casi con cariño, como quien comenta que va a llover. Y en ese momento entendí algo que ninguna hija debería entender jamás. Para mi padre, yo nunca había sido suficiente, y nunca lo sería. Ese mismo día decidí desaparecer. No con un portazo. No con lágrimas frente a nadie. Simplemente dejé de existir para ellos. Cambié de número, cambié de ciudad, y con el tiempo, construí una vida donde nadie sabía mi apellido. 9 años después, llegó una invitación a la boda de mi hermana Camila. La abrí sin ilusión. La abrí porque una parte de mí, la parte que todavía no había terminado de sanar, necesitaba comprobar algo con sus propios ojos. Y ahí estaba yo, semanas después, parada en la entrada de un salón en Guadalajara, con un vestido azul que había comprado pensando, ingenuamente, que esta vez sería distinto. No lo fue. Sentí las miradas antes de dar 2 pasos. Mi tía Norma soltó una risita que no se molestó en esconder. Y mi padre, Héctor, sin siquiera voltear del todo hacia mí, dijo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Llegó la vergüenza de la familia. Me quedé ahí, de pie, sintiendo que 9 años de silencio no habían cambiado absolutamente nada. Entonces Mateo, el hombre con quien mi hermana se acababa de casar, un hombre al que yo apenas conocía, se levantó de su silla, tomó el micrófono, y miró directamente hacia donde estaba mi padre. Lo que dijo después hizo que todo el salón se quedara en silencio. Y a mí, me cambió la vida. Antes de contarte cómo llegamos a ese momento, quiero pedirte algo rápido. Si estas historias de familia te llegan, suscríbete al canal. Aquí subimos una historia nueva cada semana, y te prometo que esta no es la más fuerte que tengo guardada. Ahora sí, para entender por qué esa frase pesó tanto, hay que regresar 9 años atrás. Hay que regresar a una casa pequeña en la colonia Carretas, en Querétaro, donde todo esto empezó mucho antes de que yo pudiera entenderlo. Desde que tengo memoria, Camila entraba a un cuarto y ese cuarto se iluminaba. Yo entraba y, en el mejor de los casos, nadie lo notaba. Tenía 7 años la primera vez que escuché a mi madre, Beatriz, decir en la cocina, sin saber que yo estaba en el pasillo, Renata es fuerte. Ella no necesita tanta atención. Lo dijo como un elogio. Yo lo sentí como una sentencia que me perseguiría el resto de mi infancia. Cuando Camila sacaba un 8, había pastel esa noche. Cuando yo sacaba 10, mi padre apenas levantaba la vista del periódico, pues para eso vas a la escuela, ¿no? Cumplí 10 años y mi padre olvidó comprarme un regalo. Al día siguiente me dio 200 pesos, casi con fastidio. Cómprate algo tú, no hagas drama. Ese mismo mes, el cumpleaños de Camila tuvo payaso, inflable y 50 invitados en el jardín. Papá, ¿por qué a mí nunca? Alcancé a preguntar una vez, con 9 años y la voz temblando. Renata, no compares. Tú eres diferente, respondió, sin despegar los ojos del periódico. Renata, no compares. Tú eres diferente, respondió, sin despegar los ojos del periódico. Nunca supe qué significaba esa palabra, diferente. Solo supe que dolía cada vez que la usaba. Con los años dejé de preguntar. Aprendí que preguntar solo confirmaba, otra vez, que yo no calificaba para recibir. Me convertí en la hija que resolvía sola sus problemas, que no lloraba frente a nadie, que sonreía en las fotos familiares aunque por dentro sintiera que esa mesa nunca había sido realmente la mía. Lo que yo no sabía entonces era que esa diferencia no era casualidad ni carácter. Era una decisión. Una que mis padres tomaron mucho antes de que yo pudiera entenderla, y que años después saldría a la luz de la forma más dolorosa posible. A los 16 empecé a trabajar los fines de semana en una papelería sobre la avenida Constituyentes, para pagarme mis propios materiales de la prepa. Mi padre nunca preguntó cómo me iba. Mi madre, una sola vez, comentó de pasada, qué bueno que ya casi no necesitas nada de nosotros. Cuando llegó el momento de elegir carrera, yo quería arquitectura. Mi padre me sentó en la sala,
con ese tono suyo de hombre razonable, y me dijo, no alcanza el dinero para 2 carreras, Renata. Tu hermana también va a estudiar, y ella lo necesita más que tú. Nunca pregunté por qué. Con el tiempo entendí que preguntar nunca cambiaba nada. Camila entró a diseño en una universidad privada, colegiatura pagada completa. Yo conseguí media beca en la pública y trabajaba 20 horas a la semana para cubrir el resto. Una noche llegué a la casa después de un turno de 8 horas, con las manos manchadas de tinta, y encontré a Camila probándose vestidos nuevos que mi madre le había comprado para subirle el ánimo porque había reprobado una materia. Mamá, yo también reprobé algo el semestre pasado. A mí nadie me compró nada, le dije, más cansada que enojada. Ella ni siquiera levantó la vista de la bolsa de compras. Es que tú sabes salir adelante sola. Camila es más sensible. Esa frase, tú sabes salir adelante sola, se convirtió en la excusa perfecta para nunca darme nada. Entre más fuerte me veían, menos creían que yo necesitaba algo. Terminé la carrera con mención honorífica, la única de mi generación. Llamé a mi casa para contarlo. Mi padre respondió, qué bien. Oye, ¿le puedes prestar algo a tu hermana? Le falta para el enganche del coche. Colgué esa llamada entendiendo que mi logro más grande hasta entonces acababa de convertirse, otra vez, en una nota al pie de la historia de Camila. Y eso apenas era el principio. Porque lo que mis padres estaban dispuestos a darle a mi hermana no tenía techo, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba. Un año después de que Camila se graduara, sin honores, sin especialización, mi padre le regaló un departamento en la colonia Milenio. De contado. Con los ahorros que, según él, nunca habían alcanzado para mi segunda carrera. Le pregunté a mi madre cómo era posible que ahora sí hubiera ese dinero. Es que Camila lo necesitaba más. Tú ya resolviste tu vida, contestó, sin culpa, sin dudar. Resolví mi vida sola. Esa frase, otra vez, era mi condena. Empecé a trabajar en un despacho de arquitectos en el centro de Querétaro. Ganaba bien, pero cada peso lo había ganado sin ayuda de nadie. Mientras tanto, Camila vivía en un departamento pagado, manejaba un coche pagado, y seguía llamando a mi madre cada vez que algo no le salía como quería. Un domingo, en la comida familiar, mi tía Norma soltó, en tono de broma pero con intención clara, «Ay, Renata, tú siempre tan seria, tan trabajadora. Camila en cambio tiene ese brillo especial, ¿verdad, Héctor?» Mi padre sonrió. Asintió. No dijo una sola palabra en mi defensa. Esa noche lloré por primera vez en años, sola en mi departamento. No por el comentario de mi tía. Lloré porque entendí, con una claridad que dolió en el pecho, que mi padre jamás me iba a defender. Que en esa casa el amor se repartía como un recurso limitado, y a mí, simplemente, nunca me tocaba. Empecé a espaciar las visitas. Inventé pretextos para no ir a las comidas dominicales. Pensé que un poco de distancia me protegería. No sabía que la verdadera ruptura estaba por llegar, y que ocurriría justo el día que yo más necesitaba sentirme orgullosa de mi vida. A los 23 terminé una maestría en gestión de proyectos, pagada enteramente por mí, mientras trabajaba a tiempo completo. La ceremonia fue en un auditorio del centro. Invité a mis padres por costumbre, sí, pero también porque una parte de mí, terca hasta el final, todavía esperaba que algo cambiara. Llegaron tarde. Se sentaron hasta atrás. Cuando anunciaron mi nombre entre los 3 mejores promedios de la generación, escuché aplausos de mis compañeros. Busqué a mi familia entre el público. Mi padre estaba viendo su teléfono. Después hubo un pequeño cóctel. Ahí, frente a otros padres, otros egresados y varios de mis maestros, mi padre dijo la frase que lo cambió todo. Un profesor se acercó a felicitarlo. Debe estar muy orgulloso de Renata. Es una de las mejores alumnas que hemos tenido. Mi padre soltó una risa incómoda. Pues sí, aunque, entre nosotros. Renata siempre ha sido la vergüenza más grande que hemos tenido que cargar en esta familia. Terca. Difícil. Nunca hace las cosas como uno espera. El profesor se quedó callado, sin saber qué contestar. Yo también me quedé callada. Pero por dentro,
algo se rompió de una forma que no tuvo arreglo. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Es mi graduación, le dije, con la voz temblando frente a todos. Ay, Renata, no seas dramática. Es una broma, respondió, buscando aprobación en los demás con la mirada. Nadie se rió. Esa noche volví sola a mi departamento. Me quité la toga que todavía traía puesta y me senté en el piso de la sala durante horas, sin llorar, sin hablar, repitiendo esa frase en mi cabeza una y otra vez, hasta que dejó de doler y empezó a convertirse en algo distinto. Lo que hice al día siguiente, nadie en mi familia lo vio venir. No hubo drama. No publiqué nada, no llamé a reclamar. Simplemente empecé a construir una salida, en silencio, como había hecho todo en mi vida. Cambié mi número. Dejé de asistir a las comidas dominicales. Le escribí a mi madre un solo mensaje, que necesitaba distancia por mi salud mental. Su respuesta llegó en 5 palabras, como quieras. Siempre tan dramática. Ni una disculpa. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía. 6 meses después, una oferta de trabajo me llevó a Guadalajara. La acepté sin pensarlo 2 veces. Necesitaba un lugar donde nadie supiera que yo era la vergüenza de los Solórzano. Alquilé un departamento pequeño en la colonia Providencia y empecé de cero. En 4 años pasé de coordinadora de proyectos a directora de operaciones en una constructora mediana. Ahí nadie sabía nada de mi historia. Para ellos, yo era simplemente Renata Solórzano, la que resolvía lo que nadie más podía resolver. En 9 años, mi familia me buscó 3 veces. Una para pedirme dinero para el coche de Camila. Otra para invitarme a la boda de un primo que apenas recordaba. Y la tercera, hace apenas unas semanas, para invitarme a la boda de mi hermana. Estuve a punto de no ir. Pero algo dentro de mí necesitaba cerrar ese capítulo con mis propios ojos, aunque doliera. Lo que yo no sabía era que, mientras construía mi vida lejos de ellos, dentro de esa familia se estaba gestando una verdad que nadie me había contado. Una verdad que estaba a punto de estallar frente a todos los invitados de esa boda. Llegué sola, con el mismo vestido azul, pensando, otra vez, que tal vez esta vez sería distinto. No lo fue. Las mismas miradas. Los mismos comentarios en voz baja. La misma frase de mi padre, repitiéndose como un eco, llegó la vergüenza de la familia. Me senté hasta atrás, cerca de la salida, decidida a irme apenas terminara la ceremonia. Pero durante la recepción, mientras servían el primer tiempo, Mateo pidió el micrófono. Empezó agradeciendo a los invitados, a sus suegros, a Camila. Y entonces dijo algo que nadie en esa mesa esperaba escuchar. Antes de seguir, quiero contarles algo que muy pocos aquí saben, dijo, mirando directamente hacia mi padre. Hace 2 años, cuando Camila y yo empezábamos el negocio de eventos, no teníamos capital. Fuimos a 3 bancos y los 3 nos rechazaron. Y un día, sin que Camila lo supiera del todo, alguien depositó exactamente el dinero que necesitábamos. Ella pensó que había sido un préstamo de sus papás. Hizo una pausa. No fue así. Mi padre se removió incómodo en su silla. Mi madre bajó la mirada hacia el mantel. Fue Renata, continuó Mateo. Su hermana. A la que esta familia lleva años llamando la vergüenza. Ella nunca dijo una palabra. Yo lo descubrí por casualidad, revisando unos papeles del banco, y le pedí que no lo contara. Pero hoy, en su boda, con todos ustedes aquí, creo que es momento de que la verdad se sepa. El salón se quedó en silencio absoluto. Camila volteó hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, sin terminar de entender lo que acababa de escuchar. Yo tampoco sabía que Mateo lo había descubierto. Nunca planeé que se supiera. Lo hice porque, a pesar de todo, Camila seguía siendo mi hermana, y no quería que su sueño se cayera solo porque nuestros padres, esa vez, no tenían el dinero disponible. Entonces Mateo miró a mi padre. Y después miró a mi tía Norma, la misma que apenas media hora antes se había reído de mí en la entrada. Y dijo la frase que ninguno de los dos esperaba escuchar jamás. Si hasta aquí sientes el nudo en el estómago que yo sentí esa noche, dale like a este video y suscríbete antes de que sigamos,
porque lo que Mateo dijo después es la parte que más comentan de esta historia. Ustedes no tienen ni idea de quién es ella en realidad, dijo Mateo, sin gritar, pero con una firmeza que silenció por completo el salón. Mientras algunos aquí la llamaban la vergüenza de la familia, ella trabajaba en silencio para que esta boda pudiera existir. Eso es lo que ha hecho toda su vida, ¿no? Resolver, sin pedir nada a cambio, mientras ustedes solo saben exigir. Mi padre abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Mi madre se llevó la mano al pecho. Camila se levantó y caminó hacia mí. No dijo nada al principio. Solo me abrazó, temblando. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, me preguntó al oído. Porque no lo hice para que me lo agradecieran, le respondí. Lo hice porque tú no tenías la culpa de cómo nos trataron distinto a las dos. Mi padre se acercó, pálido. Renata, yo no sabía. No, papá, lo interrumpí, con calma, después de 9 años guardando esa frase. Lo que no sabes es por qué nunca fui suficiente para ti, aunque hice todo lo que se supone que debía hacer. Y lo peor es que ni siquiera hoy, viéndolo con tus propios ojos, sé si algún día vas a entenderlo. No hubo gritos. No hubo un final de telenovela. Mi padre se quedó ahí, cargando por primera vez en su vida el peso de sus propias palabras. Mi tía Norma desapareció de la mesa principal sin volver a dirigirme la palabra en toda la noche. Me quedé en la boda. No por ellos. Por Camila. Bailamos juntas, como no lo hacíamos desde niñas, y por primera vez en años sentí que, al menos con mi hermana, todavía quedaba algo por reconstruir. Con mis padres, la relación sigue siendo distante. No hay un perdón instantáneo, ni falta que hace. Pero hoy, cuando alguien pregunta por mi familia, ya no bajo la mirada. Aprendí algo que me tomó 9 años entender. El valor de una persona nunca lo define la opinión de quienes decidieron no verlo. Y si alguna vez alguien te hizo sentir que eras la vergüenza de tu propia familia, quiero que sepas algo. A veces, la persona que menos reconocimiento recibe es, en silencio, quien sostiene todo lo demás. Cuéntame en los comentarios, ¿tú también tuviste un hermano o hermana favorito en tu casa? Léeme, te leo todos. Y si quieres la próxima historia apenas salga, ya sabes qué botón apretar antes de irte.